Hola a todas y a todos, bienvenidos a un video seminario más acerca de la oración en la espiritualidad ignaciana, tercera parte. En esta oportunidad nos referiremos a ese momento que hemos llamado después de. A continuación hablaré sobre el último de los tres momentos de la oración que propone la espiritualidad ignaciana. Este es tal vez el más importante porque nos invita a reconocer de manera intencional cuál es la voluntad de Dios en la vida particular de quien ora. Una vez más, aprovecharé la grabación de una serie de programas realizados en Cristovisión en relación con este tema. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con este tercer programa de las tres sesiones que decidimos hacer para hablar acerca de los momentos de la oración desde la espiritualidad ignaciana. El día de hoy entonces vamos a hablar de la tercera, pero recordemos que tenemos tres momentos. Ese primer momento, como ustedes lo ven en la diapositiva, ese momento previo a la oración que lo llamamos antes de o la preparación de la oración, en donde hacemos una serie de ejercicios, una serie de actividades que nos van a disponer, que van a disponer nuestro cuerpo, que van a disponer nuestra mente, que van a disponer nuestro espíritu para el encuentro con el Señor. Para la espiritualidad ignaciana es muy importante. Ese segundo momento, que es la oración propiamente dicha, que también lo explicábamos en el programa anterior, tiene una serie de pasos en donde el cuerpo es muy importante, pero también seguir una serie de recomendaciones que nos entrega la espiritualidad ignaciana para que esa oración sea más profunda, sea más vivida. Y el tercer momento, que sería después de la oración, ese momento posterior a la oración, que es el sello, es la impronta ignaciana. Digamos que los dos momentos anteriores se parecen mucho a otras formas de espiritualidad, pero el tercer momento, ese después de la oración, sí es exclusivo de la espiritualidad ignaciana. Entonces vamos a continuar con este programa, con este tercer momento de la oración. Como ustedes lo veían en la diapositiva, este momento tiene dos partes. Uno, que es el examen de la oración. Como ustedes lo pueden ver ahí, también está el acompañamiento. Vamos a hablar acerca del examen de la oración. El examen de la oración, ¿qué es? Es un momento que San Ignacio nos sugiere en el libro de los ejercicios espirituales. Tengo aquí el texto de los ejercicios espirituales en una parte que se llama las adiciones, que son sugerencias para hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Hay una adición que es la quinta adición. Y la quinta adición va a decir así, es decir, una sugerencia de San Ignacio dentro de los ejercicios espirituales va a decir ahí. La quinta: después de acabado el ejercicio, es decir, después de acabada la oración, la meditación, la contemplación, después de acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, démonos cuenta que a pesar de que es Edad Media y que no hay propiamente pues, los que relojes, de todos modos él ya está haciendo énfasis en calcular los tiempos. Decíamos la vez pasada que la oración en la espiritualidad ignaciana, específicamente en ejercicios espirituales, se sugiere que sea de 1 hora. También decíamos que esto de 1 hora no es una regla estricta de que las oraciones son de 1 hora. Aquí lo que nosotros decíamos, recordemos, es que se trata de un tiempo establecido por la persona que va a hacer oración antes de entrar. Y que si yo voy a hacer media hora, entonces va a hacer media hora de oración y mejor más que menos, diría San Ignacio. Entonces, para San Ignacio es muy importante esto del tiempo. Él sugiere 1 hora, y si hacemos 1 hora de oración, entonces él dice, venga, por espacio de 15 minutos.
¿Por qué? Porque no es una oración. O sea, en el examen de la oración hemos terminado ya la oración. Ya hicimos el coloquio. Nos dimos la bendición de decir, terminó la oración. En este momento estamos en plena conciencia, abrimos nuestros ojos, estamos despiertos, estamos usando nuestra razón, nuestro entendimiento. Estamos siendo conscientes de lo que ocurrió en la oración. ¿Listo? Entonces, dice, por espacio de un cuarto de hora, quier sentado, quier paseándome, esto significa ya sea sentado o ya sea paseándome. Es decir, yo voy a hacer este examen de la oración, lo puedo hacer en el mismo sitio donde hice mi oración, o puedo no hacerlo en el mismo sitio, sino empezar a pararme y caminarme en actitud obviamente de silencio, porque es que estoy revisando qué ocurrió en la oración. Estoy examinando qué ocurrió en la oración. Ya sea sentado o paseando, miraré cómo me ha ido en la contemplación o en la meditación, cómo me ha ido en la oración. Observaré, miraré cómo me ha ido. Y si mal, miraré la causa de dónde procede. Y así mirada, arrepentirme para enmendar en adelante. O sea, para hacer enmienda, para corregir en adelante. Y si me fue bien, dando gracias a Dios, o sea, le voy a dar gracias a Dios nuestro Señor y haré otra vez de la misma manera. Bien, aquí tenemos por qué es la impronta, por qué les digo que es el sello típico de la espiritualidad ignaciana, de los jesuitas. Porque es gracias al examen de la oración que nosotros vamos a poder descubrir el objetivo, vamos a poder lograr el objetivo que nos propusimos en la oración, que nos pusimos tanto en la preparación como en la oración. ¿Y cuál es el objetivo? Lo decíamos en el primer programa. La espiritualidad ignaciana es, en particular, la oración en la espiritualidad ignaciana, tiene el objetivo básico de buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida. Es decir, ¿qué quiere Dios para mí hoy? ¿Hacia dónde me está moviendo el Señor hoy, aquí y ahora, con respecto a los acontecimientos de mi vida? Entonces, en la oración nosotros entramos en el mundo espiritual, entramos en el terreno sagrado, pero bueno, es un terreno en donde se dan muchos movimientos. El mundo espiritual, decíamos, es un mundo en donde así como aparece el buen espíritu, va a aparecer también el mal espíritu, o voy a estar ausente de movimientos espirituales, como lo diría San Ignacio. Entonces, en el examen de la oración nosotros vamos a mirar qué fue lo que ocurrió, en dónde estuvo la presencia del Señor, en dónde no estuvo la presencia del Señor. Esta impronta, ¿qué nos deja? Nos deja un proceso de mejoramiento. En la actualidad, a nivel organizacional, se habla mucho de los procesos de mejora continua, de los procesos de mejoramiento continuo. San Ignacio ya lo hacía en esa época. ¿Qué es la santidad? La santidad es un proceso de acercamiento, un proceso en donde nos vamos a ir encontrando con el Señor. Es mejor que yo disminuya para que Cristo crezca. Pero eso es un proceso, el crecimiento es un proceso. Yo no crezco de la noche a la mañana, es decir, yo no cumplo 10 años de hoy a mañana. Yo no alcanzo una estatura de 1 metro, después de que yo tenía 50 centímetros, alcancé el metro de un día para otro. Nada, eso se da procesualmente. Vamos avanzando procesualmente. El Señor en el Evangelio constantemente nos está hablando del reino de los cielos y de cómo
se parece a un árbol, cómo se parece a una semilla, cómo esa fe se parece a esa semilla de mostaza que inicialmente es muy pequeña, es la más pequeña de todas, y luego se convierte en la más frondosa. Pero es que eso no ocurre de un día para otro, es un proceso. ¿Cómo le enseña San Ignacio a sus seguidores a lograr esa santidad a la que Jesucristo nos invita a través del examen de la oración? La Compañía de Jesús tiene muchos santos. ¿Por qué tiene tantos santos esta orden religiosa? Gracias a los ejercicios espirituales, pero en particular gracias al examen de la oración. Es decir, a observar lo que aconteció espiritualmente en mí para llevar esto, recoger qué es lo que Dios me dijo y ponerlo en obra, ponerlo en hechos, actuarlo, hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso lo importante del examen. Démonos cuenta que las grandes empresas, los bancos, los equipos deportivos de alto rendimiento, ellos constantemente hacen lo que llaman evaluación. ¿Qué es la evaluación? Es verificar cómo nos está yendo, si es el banco, en los estados financieros. Entonces hacen el balance semestral, hacen el balance anual para mirar cómo nos fue y hacer los correctivos para mejorar o para corregir las cosas que están fallando y lograr los objetivos trazados. Así lo mismo los equipos deportivos. Entonces, el tema de mejorar es clave para la espiritualidad ignaciana, es clave para el cristiano. ¿Qué es crecer? Crecer es cambiar. Es decir, yo sé que estoy madurando en la fe. Yo sé que estoy avanzando en el seguimiento del Señor cuando yo estoy cambiando. Mira, si tú llevas 5 años en este camino espiritual y sigues siendo la misma persona de hace 3 años, quiere decir que hace 3 años no estás avanzando en el camino. Quiere decir que hace 3 años te estancaste. Quiere decir que hace 3 años no has seguido, no le has dejado al Señor que tu fe y que tu ser madure. Cuando nosotros vemos a un chico de 5 años y después al cabo del tiempo lo vemos ya de 10 años, a los 5 años lo vemos y decimos, ¿cómo ha crecido ese muchacho? ¿Qué significa crecer? Significa que pasó de esta estatura a esta estatura. Cambio. Mi vida debe cambiar. La característica de que el Señor se hace presente en mi vida es porque yo estoy cambiando. Mi vida se está transformando, pero no por voluntad mía, no porque es que yo soy un duro para producir los cambios en mí. No, es porque yo le estoy permitiendo al Señor transformar mi vida. ¿Y cómo le permito al Señor transformar mi vida? Cuando entramos en oración y el Señor nos indica qué hacer en el día de hoy y en el día de mañana, yo empiezo a moverme en ese sentido. Sí, pero es que yo tengo una cantidad de pecados y una cantidad de defectos y no me los quita y el Señor no me los quiere quitar. El Señor te los está quitando, pero Él necesita que tú pongas de tu parte. Pero ¿qué es de tu parte lo que debes poner? Lo que el Señor te vaya indicando, lo que el Señor te vaya diciendo. ¿Y eso cómo lo descubres? Desde la espiritualidad ignaciana, en el examen de la oración. Entonces, por eso es importante revisar cómo me fue en la oración. Decíamos entonces, y voy a volver a retomar este texto, dice, por espacio de un cuarto de hora, ya sea paseando o ya sea sentado, miraré cómo me ha ido en la contemplación. Si mal, miraré la causa de dónde procede. Si me fue mal, miraré la causa de dónde procede. ¿Qué es irme mal? ¿Qué puede significar irme mal? ¿Cómo sé yo que me fue mal en la oración? Bueno, si yo no logro el objetivo,
me fue mal. Es decir, no me fue bien, es decir, me fue mal. ¿Sí? Pero ¿y cuál es el objetivo de la oración? Bien, pues hemos dicho que el objetivo de la oración es buscar y hallar la voluntad de Dios. En la oración yo logré descubrir cuál era la voluntad de Dios, logré encontrar cuál era la voluntad de Dios. Pues no, entonces me fue mal. Si no, yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí, me fue mal en la oración, porque no logré descubrirlo, no logré encontrarlo. No, pero es que yo intuyo que Dios sí me estaba hablando. Ok, entonces examina bien la oración para ver en dónde está la voluntad de Dios. Entonces me fue bien en la oración. ¿Cómo más podemos identificar si no me fue bien en la oración, si me fue mal en la oración? Si no logré, ¿qué cosa? Recordemos que cuando iniciamos la oración, en el segundo momento, cuando iniciamos la oración, hacemos la sólita oración preparatoria. Recordemos esa frase que dice que Señor, concédeme la gracia o dame la gracia de que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén perfectamente o puramente ordenadas y dirigidas hacia tu mayor gloria, servicio y alabanza. Si en la oración esas intenciones no estuvieron ordenadas a la alabanza de Dios, sino que me empecé a distraer, empecé a pensar fue en una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con el encuentro con Dios, con alabar al Señor, con servirle, con hacer reverencia, que lo que estaba ocurriendo en la oración estuviera perfectamente ordenado hacia Dios o las cosas de Dios, entonces me fue mal en la oración. ¿Por qué? Porque me distraje, fue a pensar en cualquier otra cosa, hice cualquier otra cosa, me quedé dormido, no me encontraba conmigo mismo, me sentí mal, me sentí a disgusto, me sentí en desagrado, bueno, en fin. Entonces me fue mal en la oración porque esas intenciones, esas acciones y esas operaciones no estuvieron ordenadas hacia lo que busca la oración, que es ese encuentro con el Señor. O desde los ejercicios espirituales, ¿cuál puede ser una tercera elemento por el cual yo no logré o me fue mal en la oración? Y es la petición eje. En la petición eje, recordemos, o la petición central, nosotros le pedimos al Señor una gracia especial para esa oración en particular. Si yo no logré esa gracia particular, entonces no me fue bien. Entonces démonos cuenta que hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta para saber si me fue bien o no me fue bien en la oración. No todos, alguno de ellos. Si no logré ninguno de esos, sino que no, es que nada, no, ok, me fue mal en la oración. Pero entonces San Ignacio nos dice, y si me fue mal, ¿qué debo hacer? Miraré la causa de dónde procede. Miraré la causa de dónde procede. ¿Por qué me fue mal? Entonces, me puede ir mal porque no seguí los pasos que me sugiere la espiritualidad y que me sugiere los ejercicios espirituales. Si estoy haciendo ejercicios espirituales. En este caso, en el caso de nosotros, hemos revisado estos tres momentos. Si yo omití alguna de las sugerencias de estos tres momentos, del antes de, o del durante, o del después, si yo omito alguna de esas cosas, es posible que me haya ido mal en la oración porque no seguí esos pasos. Entonces San Ignacio nos sugiere, primero, revise si usted preparó bien la oración, revise si usted siguió los pasos de la oración, porque si no lo siguió, es posible, no estamos diciendo concretamente que sea así, pero es posible que por haber omitido eso, o no haberlo hecho, entonces no me fue bien en la oración. Esa puede ser una razón, una de las razones. Y entonces, si así fue, dice, y así mirada, arrepentirme. Es decir, como quien dice, wow, me di cuenta que fue por eso, porque es que no preparé la oración, porque es que no dispuse mi cuerpo de la mejor manera, etcétera, etcétera. Y entonces, en la próxima oración voy a enmendar. Por eso dice, así mirada, arrepentirme, es decir, darme cuenta y decirme, wow, sí, fue por esto, y enmendar en adelante. Otra razón por la que me puede ir mal
tiene ya que ver con el discernimiento espiritual. Entonces, en el examen de la oración, nosotros también hacemos el ejercicio de discernir espiritualmente. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Básicamente, el discernimiento espiritual es lograr separar, como lo dice el término, cernir, es decir, separar una cosa de otra, es lograr separar las cosas que vienen de Dios de las cosas que no vienen de Dios. San Ignacio también en el libro de los ejercicios, en el número 32, él nos va a dar una clave bien interesante. Él dice, presupongo ser 3 pensamientos en mí. Es decir, supongo que hay 3 pensamientos en mí. Es a saber, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer. Es decir, hay un pensamiento que es característico de mis procesos cognitivos, es decir, de mi mente, de mi cerebro natural. Son pensamientos que naturalmente son míos y que salen de mi libertad. O sea, yo con mi voluntad los puedo producir, los puedo controlar. Mis pensamientos. Y otros 2 que vienen de fuera. ¿De fuera de qué? No que vienen por allá del cielo o por allá de otra parte. No, vienen de fuera de esos pensamientos que son propios míos, de mi libertad y querer. Esos pensamientos que están anclados ahí en todos mis procesos cognitivos. Esos pensamientos que vienen de afuera, el uno que viene del buen espíritu y el otro del malo. Entonces, San Ignacio ya nos empieza a decir, usted tiene que tener en cuenta que además de que usted tiene sus propios pensamientos, que lo han acompañado desde la niñez hasta este momento, hay otros 2 pensamientos que van a empezar, que ocurren en mí, pero que no vienen de mí, sino que vienen de mi zona espiritual. Y ese pensamiento, uno es del buen espíritu y otro del mal espíritu. O un pensamiento que viene de Dios y otro de la tendencia opuesta a Dios. San Pablo lo va a decir en su carta a los romanos con mucha claridad. Él va a decir en el capítulo 7, no entiendo lo que me pasa, porque hago el mal que no quiero hacer, en cambio el bien que quiero hacer no lo hago. Y él dice, en esa carta va a decir, ahora entiendo qué es lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa es que en mí, en mis miembros, existe la ley del pecado que me tiene preso. Entonces, hay una tendencia en el ser humano a ir en contra de la voluntad de Dios, a ir en contra del proyecto de Dios. Es decir, hay una tendencia en mí que me lleva a centrarme en mí, a mirarme a mí, a encerrarme en mí y pensar únicamente en mi bienestar, únicamente en mis propósitos, únicamente en lo mío, y esa sería como esa tendencia del pecado. Contraria a la tendencia del amor, que el amor me saca de mí, me lleva a los otros, me lleva a servir al otro, me lleva a amar al otro. Entonces hay esas 2 tendencias en mí, en cualquier ser humano. Pero él va a describirlas en términos de el buen espíritu y el mal espíritu. El buen espíritu, y Pablo también en la carta a los romanos, pero en el capítulo 8, sí, en el siguiente capítulo, él va a decir el espíritu de Cristo que habita en mí. Entonces ya Pablo, esto no es una idea de San Ignacio, esto es una idea del cristianismo. Ya Pablo está mostrándonos las 2 realidades, el pecado que habita en mí y Cristo que habita en mí. O sea, 2 habitantes además de yo, de mí mismo. Y esas 2 tendencias me habitan. Entonces yo tengo, mi labor no es ponerme a pelear contra el mal espíritu o hacerme amiguito del buen espíritu. Mi labor es observar qué se movió dentro de mí en la oración. El examen es para verificar en la oración, ¿estuve presente yo con mis pensamientos? Seguramente que sí, claro que sí. Pero de esos pensamientos que ocurrieron en la oración, ¿hubo pensamientos que vinieron del buen espíritu?
Entonces me quedo con ellos, con los pensamientos del buen espíritu. Con los míos no me quedo. ¿Por qué? Porque pues son los míos. O sea, yo sé cómo funciono y yo conozco muchas cosas, pero mis pensamientos son muy limitados. Los pensamientos de Dios son sabiduría. Es la sabiduría del Espíritu la que me está hablando y de ella me agarro porque ella me está indicando cuál es la voluntad de Dios. En la oración estuvo presente el mal espíritu. Si el mal espíritu estuvo presente, entonces, ¿qué debo hacer? San Ignacio va a decir, rechazar todos esos pensamientos, esas ideas, es decir, no prestarles atención, no pararles bolas, ¿sí? ¿Por qué no le paro bolas al mal espíritu? Porque el mal espíritu es esa tendencia opuesta al amor que me quiere llevar al sufrimiento, que me quiere llevar al dolor, que me quiere llevar a la amargura, que me quiere llevar al caos, al desorden. Por eso, si yo, dentro de mi oración, reconozco la presencia del mal espíritu, no le presto atención, la saco. Sencillamente no le presto atención porque no me va a conducir por el camino que es. Entonces observemos cómo también entonces miraré de dónde procede. Y si procede del mal espíritu, si ese sueño que me está dando, si esa pereza que me está dando, me está conduciendo, o me está impidiendo hacer oración, me fue mal. Pero entonces aquí no es, digamos, culpa mía, es que yo no hice las cosas, no. Yo hice todo bien, traté de seguir los pasos, me dispuse y todo, y sin embargo, no, me fue mal. Pero entonces aquí me fue mal es porque la presencia del mal espíritu ocurrió, aconteció en mí en la oración. Pero Carlos, pero si es que yo cuando hago oración, yo de verdad que yo coloco la velita, coloco la imagen, hago una serie o sea, yo realmente me dispongo porque el mal espíritu va a entrar. Además uno hace oración y la oración es para entrar en el terreno sagrado, dice usted, en el terreno sagrado está Dios, entonces, y yo me cubro con la sangre de Cristo y me cubro con el manto de la Virgen y porque no tiene por qué entrar el mal espíritu. Es que el mal espíritu no entra, el mal espíritu está adentro. El mal espíritu sale de nosotros. O sea, por favor, empecemos a limpiar esa imagen que tenemos acerca de ese Dios por allá lejano que viene cuando yo lo invoco, pero también la imagen del mal espíritu y de Satanás que está fuera de mí y que entonces yo coloco unas capas protectoras para que no entre. Por favor, eso no funciona así. O sea, la teología pues este crecimiento espiritual nos va mostrando que esas dos realidades, la realidad de Dios que habita en mí, está ahí presente, pero también el mal espíritu está en mí, en mi pecado, yo vivo con él. Entonces cuando yo hago oración, a veces dentro de la oración el mal aparece, el mal espíritu aparece y por eso entonces yo siento pereza, siento jartera, yo no, esa oración, esa lectura yo no le veo ni pies ni cabeza, se equivocaron dándome esa oración o ese texto está mal elaborado, yo mejor, o esa misa a la que estoy yendo, ese curita no sabe nada, yo mejor me voy para otra misa y no nos estamos dando cuenta que es el mal espíritu el que nos está moviendo. Entonces tenemos que ser muy hábiles en el examen de la oración para determinar eso. Bien, y entonces si fue el mal espíritu arrepentirme, pero aquí ¿cómo me arrepiento? Bueno, colocando las reglas de discernimiento, que hablaremos en otros programas, las reglas de discernimiento, es decir, las sugerencias que nos hace San Ignacio para no prestarle atención a las acciones del mal espíritu y más bien estar encaminado hacia lo que Dios dice. Entonces, y dice, y si me fue bien en la oración, daré gracias a Dios nuestro Señor. Oye, por favor, tú que estás acostumbrado a tener unas oraciones muy hermosas, muy profundas, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es un don, es un regalo. No creas que es que tú eres la dura de la oración o eres el supercapaz y el superdotado de la oración. No. Dios te está dando la gracia de tener esa sensación y esa presencia viva de Él. Dale gracias a Dios y dice, dándole gracias a Dios, y haré otra vez de la misma manera. Es decir, la sugerencia es,
volver a hacer las cosas como las hice. Si yo hice la oración en determinada posición en el cuerpo, en determinado lugar, a determinada hora, hombre, vuelvo a hacer la oración en ese lugar, en ese sitio, en esa forma, porque esta oración esta forma nos está colaborando, nos está ayudando, ¿sí? Es decir, si las cosas me están saliendo bien, ¿por qué las voy a cambiar? Si las cosas me están saliendo mal, por favor, tengo que cambiar la forma lo que estoy haciendo porque no me está yendo bien en la oración, y eso para toda la vida, para las cosas que yo estoy haciendo en la vida. El último paso viene siendo el acompañamiento espiritual. En este no me detengo. ¿Por qué? Porque esto del acompañamiento espiritual es muy propio de los ejercicios espirituales. Sin embargo, en el acompañamiento espiritual voy a dar 2 punticos nomás. 1, el acompañamiento espiritual no es una confesión, no es una terapia. Bueno, el acompañante espiritual es una persona que sabe de discernimiento espiritual, que conoce perfectamente estos pasos de la espiritualidad ignaciana y que por lo tanto me va a ayudar a ir avanzando en el proceso espiritual desde la espiritualidad ignaciana. Aquí estoy hablando del acompañamiento espiritual ignaciano. No estoy hablando del acompañamiento espiritual en general. Cualquier sacerdote, cualquier religiosa, cualquier persona que ha crecido espiritualmente puede ser un acompañante espiritual. Pero en la espiritualidad ignaciana debe ser una persona que se ha formado como acompañante espiritual de ejercicios espirituales o de la espiritualidad ignaciana. En el acompañamiento entonces no hay confesión, no hay terapia, es simplemente ayudar a la persona a discernir. Yo hablo con mi acompañante acerca de lo que ocurrió, de lo que consigné en mi examen de la oración. El otro punto es que en el acompañamiento es un proceso, es un momento de la espiritualidad en donde yo comparto lo que está aconteciendo en mi vida espiritualmente. Ese es otro ejercicio espiritual y es muy curioso cómo en el acompañamiento inclusive yo descubro nuevas cosas. Yo las descubro, no mi acompañante. Yo descubro cosas cuando estoy compartiendo las cosas con mi acompañante. Bien, y ahí terminaríamos entonces estos 3 momentos de la oración en la espiritualidad ignaciana. Por tiempo nos tenemos que despedir. Les agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros este momento. Que tengan un excelente día.